Los objetivos de esta clase son conocer el concepto de zoonosis, conocer los agentes etiológicos de la zoonosis en Argentina, conocer la epidemiología, los mecanismos de infección y la evolución natural de estas infecciones, cómo son las metodologías diagnósticas, e interpretar, relacionar e integrar las diferentes zoonosis en el contexto de la epidemiología y del diagnóstico microbiológico mediante distintas situaciones y sobre todo aprender las distintas medidas de prevención. ¿Qué interpreta usted como zoonosis? Cuando nosotros hablamos y decimos la infección por Chagas, la enfermedad de Chagas es una zoonosis, la hidatidosis es una zoonosis, la Bartonella henselae es una bacteria, es una zoonosis, la rabia es un virus, es una zoonosis. ¿Por qué decimos que son zoonosis? Porque son enfermedades de los animales que se transmiten naturalmente al hombre por contacto estrecho con animales o por sus secreciones, vectores biológicos o mecánicos y alimentos de origen animal. Observen que la definición de zoonosis es muy amplia y como la definición es tan amplia, la clasificación en distintos libros es muy diferente y es amplia, como si involucra distintas actividades y distintos microorganismos. Por lo tanto, los factores de riesgo para la zoonosis son varios y hay que tenerlos en cuenta cuando uno hace un interrogatorio a un paciente. Las zoonosis se pueden presentar en forma clínica de distintas maneras, desde un síndrome febril agudo, desde un síndrome febril prolongado, o un paciente que directamente no tiene fiebre, sino tiene astenia, mialgias, adinamia, petequias. Por lo tanto, uno siempre tiene que empezar en lo que es el diagnóstico de una enfermedad infecciosa con los antecedentes epidemiológicos. Luego por el diagnóstico clínico, basado en el examen físico, en el dato complementario del laboratorio y las imágenes, y eso nos va a orientar a el diagnóstico de certeza, que es el diagnóstico microbiológico, cuando hablamos del diagnóstico directo, o en la serología, cuando hablamos en el diagnóstico indirecto. Pero la zoonosis es el gran ejemplo de la importancia del interrogatorio. Fíjense que si uno piensa en una zoonosis y no hace un interrogatorio, no piensa en el diagnóstico diferencial y no pensamos en la zoonosis. En una fiebre, síndrome febril prolongado en un agricultor y en un ganadero, si uno piensa en una brucelosis, en personal de mataderos y plantas procesadoras de productos o subproductos animales, si tenemos en, por ejemplo, alguien con triquinosis o alguien que trabaja con productos cárnicos de cerdos mal cocidos y de pronto tiene eosinofilia y piensa que se comió un salame mal cocido y tiene triquinosis. Personas que frecuentan hábitat silvestre, hacen campamento, chicos que son biólogos y recolectan y trabajan con roedores y no le preguntamos nada y capaz que tienen un cuadro respiratorio y uno tiene que pensar en hantavirus, ¿no? Porque muchas veces las cosas no se presentan en brote. Profesionales sanitarios y de laboratorio, ¿cuántos le preguntamos a las personas de qué trabajan? A lo mejor tenemos síndrome febril en un veterinario. En general los veterinarios suelen no usar guantes y vacunaron a un perrito con leptospirosis y la leptospira se excreta en orina, ¿sí? Las mordeduras de animales y las personas en situaciones de catástrofe, donde a la cabeza que tenemos la leptospirosis. Y así vamos sumando en la lista la importancia, ¿no?, de distintas situaciones, de distintas actividades que favorecen el riesgo de zoonosis. Como vemos acá, los diferentes agentes infecciosos asociados a la zoonosis. Las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, Bartonella henselae, que es el agente etiológico de la enfermedad llamada arañazo de gato, brucelosis, ¿sí? Campylobacter jejuni, Chlamydia psittaci asociado al contacto con aves, leptospirosis,
Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, Listeria estaba asociada a la ingesta de alimentos no pasteurizados, ya sea lácteos o productos cárnicos. Salmonella enteritidis asociado a todos los productos avícolas. Cuando hablamos de los virus, hablamos de flavivirus, enfermedades transmitidas por mosquitos, rhabdovirus, el virus de la rabia, los arenavirus, cuyos reservorios son los roedores, los mismos que los hantavirus. Dentro de los parásitos, cuando hablamos de los coccidios como Cryptosporidium y Giardia, algunos ¿sí? Genotipos son reservorios también los animales domésticos o el ganado vacuno, por ejemplo Cryptosporidium y Giardia. Después tenemos las larvas migrans viscerales como Toxocara canis y Toxocara cati, que son los ascaris del perro y del gato. Como ustedes saben, Toxoplasma gondii, el hospedero definitivo, es el gato. Trichinella spiralis, un nematode con ciclo completo, cuyo reservorio fundamental es el cerdo y los roedores, y Echinococcus granulosus. Y dentro de los hongos tenemos a Cryptococcus neoformans, Histoplasma, que se encuentran en las deyecciones de las palomas, Microsporum canis y Trichophytum mentagrophytes, ¿sí? Fíjense que la lista es muy larga, ¿sí? Y está acotada, de todos los agentes infecciosos asociados a la zoonosis. Vamos a iniciar hablando de la brucelosis. La brucelosis es una zoonosis de distribución mundial y su presentación en humanos está relacionada íntimamente con la enfermedad en animales domésticos. La enfermedad se asocia más frecuentemente al sexo masculino entre los 30 y los 40 años y en la población rural. En personas que trabajan como veterinarios, personas que trabajan en laboratorios, trabajadores de frigoríficos y en peones de campo. Epidemiológicamente podemos hablar de un patrón urbano alimentario por consumo de leche no pasteurizados y de quesos no pasteurizados. Y también de un patrón rural laboral por exposición profesional al ganado infectado o a los productos del ganado, por contacto y por inhalación. Inhalación de aerosoles. Hay una tendencia estacional en este caso que ocurre en primavera y en verano y es porque se reproducen los animales. La distribución de la brucelosis, como ven en este mapa, tiene una distribución mundial. ¿Sí? Hay una prevalencia global desconocida porque hay un subdiagnóstico y una subnotificación. La mayor prevalencia, se puede decir, es en los países del área mediterránea, en Arabia, en India, en México, en América Central y en Sudamérica. Los países de América Latina, Argentina, Perú y México son los países con mayor prevalencia. Acá en Argentina, la especie más frecuente está dada por Brucella melitensi, que está en el ganado caprino, fundamentalmente en el centro, oeste y norte del país. En cambio, cuando hablamos de Brucella suis y Brucella abortus, tiene más incidencia en la pampa húmeda y se asocia obviamente con la explotación del ganado vacuno y el ganado porcino. Y como veníamos diciendo antes, tenemos distintas especies. La especie abortus, ¿sí?, que afecta a los bovinos, la especie suis que afecta a los porcinos, melitensis ovinos y caprinos, canis caninos, ovis ovinos, niotomaes los roedores, maris mamíferos bovinos. ¿Sí? Fíjense que las distintas especies, ¿sí?, afectan al humano, ¿sí?, sobre todo la Brucella abortus, la suis, la mel y la melitensis. Y también la Brucella canis y la ovis. El reservorio, fundamentalmente, no lo tenemos que olvidar, lo constituyen las especies domésticas de ganado vacuno, porcino, caprino, ovino. Pero también pueden afectar camélidos americanos y algunas especies de ciervos y animales silvestres.
La Brucella canis, no la tenemos que olvidar, es un problema ocasional de los perros de criadero y de perros domiciliarios, ¿sí? Pero en los perros vagabundos de la calle, la prevalencia de la brucelosis canina puede llegar a un 20%. Acá abajo podemos ver un cuadrito de la situación epidemiológica en la Argentina desde el 2008 al 2016, cómo fueron aumentando los casos de brucelosis en la Argentina, ¿sí? Que es también por el aumento de la notificación de los casos a través del Sibila. ¿Cómo es el ciclo de transmisión y los reservorios? ¿Sí? Las vías de transmisión al humano se pueden ver de la siguiente forma. Primero, ¿sí? Observen bien. Contacto de piel o mucosas con tejidos de animales infectados o sus productos, que pueden ser los ganglios, la sangre, orina, semen, secreciones vaginales, fetos abortados en el caso de la gente que trabaja en el campo, y en especial las placentas. Este mecanismo del contacto directo es el más frecuente en el medio rural y es el responsable del 70% de los casos registrados. ¿Y a quién afecta? ¿A quién tenemos que preguntar por este mecanismo directo de contacto? A los trabajadores rurales, a los veterinarios, a matarifes y a ganaderos. Aunque también puede afectar a aquellos que trabajen en los laboratorios o en servicios de salud. Otras vías de transmisión, ¿cuál es? Es la vía de ingestión. Ingestión de productos no pasteurizados, ¿sí? La leche cruda o sus derivados, cremas, helados, mantecas y quesos, que tienen mucha carga bacteriana. En menor medida, las carnes poco cocidas. Por ejemplo, el tejido muscular con insuficiente cocción. La inhalación de aerosoles en lugares donde hay polvo que contaminan, ¿sí? Polvo de animales contaminados, como establos, mataderos, lugares donde haya recepción de leche, camiones, jaulas, las jaulas para transportar los animales. La inoculación de material infectado por brucela, ¿sí? Es muy frecuente en los laboratorios, o autoinoculación por ejemplo, de una vacuna. ¿Sí? Y perinatal a través de vía transplacentaria por la ingestión de leche materna o por exposición de sangre, orina o materia fecal de la madre infectada a través del parto. La transmisión interhumana es rara, repito, la transmisión interhumana es rara, aunque se ha informado posterior a las transfusiones después de un trasplante de médula ósea. En los bancos de sangre se hace screening, ¿sí? A través de las técnicas de tamizaje para la brucelosis. Entonces, repetimos, las formas de transmisión son por contacto, por ingestión, por inhalación, por inoculación y por vía perinatal. Y dentro de las formas de transmisión interhumana, que es la menos frecuente, es a través de la donación de sangre. Por lo tanto, podemos hablar que los factores de riesgo son la ocupación, la alimentación y la convivencia con animales. Para repasar, podemos decir que la brucela, ¿sí?, es una bacteria intracelular facultativa que infecta a fagocitos profesionales como los macrófagos, los linfocitos B y células dendríticas. Ya dijimos que es una zoonosis endémica causada por bacterias gram negativas que se comportan como parásitos intracelulares facultativos. Como son parásitos intracelulares facultativos, ¿qué van a producir en el tejido? Granulomas, ¿sí? Una vez que la brucela penetra en el interior del organismo a través de la piel dañada o por las mucosas digestivas, conjuntival o respiratoria, son fagocitadas o van libres o transportadas por las células fagocíticas hacia los ganglios
linfáticos regionales y se multiplican. Si no son destruidas en este estadio, permanecen alojadas en forma intracelular y en los macrófagos sobre todo. Empiezan los ganglios, las bacterias, a multiplicarse y persisten algunos meses. Desde los ganglios empiezan a metastasizar las brucelas por vía sanguínea y hacen bacteriemias, ¿sí? Las brucelas, una vez que alcanzan la sangre, son captadas por los macrófagos localizadas en el hígado, la médula ósea y el vaso, y continúan multiplicándose. Y se forman así los granulomas, que se localizan en los distintos órganos del sistema reticuloendotelial. Así, la brucela va haciendo bacteriemias recurrentes, ¿sí? Y va yendo a todo el sistema reticuloendotelial. El periodo de incubación aproximadamente es de 1 a 8 semanas y los síntomas pueden aparecer 1 a 2 meses después de la exposición. La evolución, como pueden ver, es de las formas agudas en un 50%, otro 50% las formas crónicas, y uno puede hablar de la fiebre ondulante. Los pacientes hacen síndrome febril, ¿sí? 2 días tienen fiebre, 2 días no tienen fiebre, ¿sí? La brucelosis generalizada, que en general nosotros decimos que los pacientes tienen malestar general, escalofríos, sudoración, fatiga, dolores articulares, y tienen fiebre intermitente, que es lo que nosotros hablamos de la fiebre ondulante. Y es muy difícil de diagnosticar, por lo tanto, nosotros nos basamos en el antecedente epidemiológico, ¿sí? Cuando hablamos de la brucelosis focal, aparece en cualquier parte de la enfermedad. Y en general tenemos, pues, es muy frecuente la osteomielitis, los abscesos hepáticos, la meningitis, la endocarditis, ¿sí? Y finalmente la infección puede recidivar en un 5% y obviamente el paciente puede recaer. ¿Cuándo sospechamos brucelosis? Bueno, ¿cuándo tenemos que pensar? Cuando tenemos un paciente que tiene una enfermedad con fiebre de comienzo agudo o insidioso y tiene sudoración nocturna, artralgia, cefalea, fatiga, anorexia, mialgia, disminución del peso, artritis, espondilodicitis, alguna alteración focal como meningitis, endocarditis, hepatoesplenomegalia, y que tiene estos antecedentes epidemiológicos. Por eso es importante pensar en la epidemiología. Contacto ocupacional con animales de producción ganadera, contacto con perros sintomáticos, ¿sí? Contactos con productos de origen animal contaminados y con exposición a laboratorio, o ser hijo de madre con serología positiva para brucelosis. En realidad, cuando tenemos un cuadro clínico compatible, nosotros en el interrogatorio tenemos que preguntar estos antecedentes. Dentro de un síndrome febril prolongado, nosotros tenemos que pensar en brucelosis, porque es una enfermedad endémica en Argentina. El diagnóstico de brucelosis es complejo. Por un lado tenemos la epidemiología del paciente con los antecedentes. Por otro lado tenemos el diagnóstico clínico. Y para cerrar tenemos el diagnóstico microbiológico directo, aislando la bacteria, ¿sí?, de los cultivos, de médula ósea, de hemocultivos o de cultivo de hueso. Y por otro lado tenemos el diagnóstico indirecto, la serología, detectando anticuerpos a partir del suero. ¿Qué pasa? Los cultivos no tienen 100% de sensibilidad. Lo mismo nos pasa con el diagnóstico serológico. Entonces, yo entre los dos voy a tratar de acercarme al diagnóstico para poder ponerle un título al cuadro clínico y poder empezar un tratamiento. Y tengo que saber interpretar
el diagnóstico serológico. Un diagnóstico serológico aislado, positivo, no me confirma enfermedad. Puede ser que yo tenga una reacción cruzada con otro germen o que me habla de una enfermedad, de una infección pasada y que no sea una infección activa. Por lo tanto, yo tengo que interpretar todo en un contexto entero, ¿sí? Con una sola cosa yo no puedo hacer diagnóstico. El diagnóstico bacteriológico confirma tanto la primera infección como la recaída. Se pueden usar muestras de sangre, de médula ósea, de líquido cefalorraquídeo, de líquido articular o biopsia. Se pueden usar medios enriquecidos y se incuban por lo menos un mes. El medio de elección para sangre o para médula ósea es el cultivo bifásico de Ramón Castañeda. Se pueden usar los cultivos de lisis por centrifugación. Piensen cómo eran los cultivos de lisis por centrifugación, que eran para los gérmenes intracelulares. ¿Se acuerdan? Que con detergente lo que se hacía era romper la membrana celular. Y estos líquidos y estos medios cultivos de lisis por centrifugación acortaban el tiempo de recuperación de las cepas. Y los que se usan ahora son los hemocultivos automatizados, que son mucho más rápidos, ¿sí? Y son positivos en el 7º día si tenemos un alto inóculo bacteriano. Una vez que aislamos, decimos que es brucela, pero necesitamos saber qué es. Vamos a usar pruebas bioquímicas, aglutinación con sueros específicos y obviamente vamos a hacer PCR-FLP, ¿sí? Para poder hablar de especie. Estos son los métodos directos que se usan actualmente. Para el diagnóstico serológico tenemos que tener en cuenta la estructura antigénica de la bacteria. Ya sabemos que es un Bacillus gram negativo y que el Bacillus gram negativo, ¿sí?, tiene una envoltura celular formada por una membrana interna, una membrana externa y un espacio periplásmico intermedio. La membrana alterna tiene asimétricamente fosfolípidos, proteínas y un lipopolisacárido. Fíjense el LPS, que es el principal antígeno. El LPS, como ven en el dibujito, ¿sí?, tiene una parte glucolípida, que es el lípido A, que lo pueden ver en color azul, que se inserta en la membrana externa y que no está expuesto a la superficie. Y otra que es polisacárida, dirigida hacia el exterior. La parte polisacárida del LPS, siguen mirando el dibujito, tiene dos secciones. El núcleo más interno y la cadena O. La cadena O es la de color bordeaux o color lila, ¿sí? Son las pelotitas lilas. El antígeno O, la cadena O, es la porción antigénicamente dominante, ¿sí?, de lo que es la brucela, y está constituida por unidades repetitivas de oligosacáridos, ¿sí?, donde están los determinantes antigénicos de las cepas lisas. La cadena O está presente en las colonias lisas, es decir, en las especies de Abortus, Melitensis y de Suis. Y van a hacer que los anticuerpos se aglutinen, por lo tanto se van a usar técnicas de aglutinación para el diagnóstico serológico. Cuando no tengamos la cadena O, como en las especies de Bovis, Ovis y Canis, no vamos a tener anticuerpos aglutinantes, por lo tanto las técnicas de detección no van a ser técnicas aglutinantes, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que el diagnóstico serológico para las especies de colonias lisas se basan en la detección de anticuerpos contra la cadena O, IgM en la etapa inicial y IgG en la etapa crónica. En la etapa inicial se forman tanto IgM, IgA y IgG. Son anticuerpos aglutinantes, pero fundamentalmente se forman anticuerpos IgM. Los títulos van a permanecer elevados durante largos periodos. En las reinfecciones aumentan mucho más los anticuerpos IgG. La reactividad cruzada con otras cepas, ¿sí?,
no se reconoce por métodos, ¿sí? Podemos tenerlo a través de estos anticuerpos, y no se reconoce cepas de Bruselas canis con estos anticuerpos. O sea que hay reactividad cruzada y no reconocemos Bruselas canis. ¿Por qué? Porque no hay anticuerpos aglutinantes. Y esto es para que vean la evolución serológica de la infección por Brucela. Miren, en Bordeaux vemos la curva de IgM y en negro vemos la curva de IgG. Fíjense que la infección aguda tenemos aumento fundamentalmente de la IgM y de la IgG, y en la segunda exposición del antígeno, ¿sí? En la recaída o en la reinfección, lo que aumenta fundamentalmente es la inmunoglobulina G. ¿Sí? El diagnóstico serológico de brucelosis vamos a tener métodos de tamizaje y métodos de confirmatorio. Dentro de los métodos de tamizaje tenemos la reacción de Hadelson, ¿sí? Que enfrenta diluciones crecientes de suero, problema una cantidad constante, ¿sí? De una sopa, ¿sí? De Brucella abortus. Este antígeno de Brucella abortus reacciona con anticuerpos de Brucella melitensis, de Brucella abortus y de Brucella suis. El título positivo que se considera de la reacción de Hadelson es de 1 en 60 para adelante. Por ejemplo, en un país endémico como la Argentina. Para interpretar una reacción de Hadelson tenemos que conocer los antecedentes del enfermo y valorar las características clínicas presentes, porque al inicio de la enfermedad o en casos muy avanzados pueden ser negativas. Debido a que los anticuerpos responsables de la aglutinación son fundamentalmente de la clase IgM, lo habitual es que vayan descendiendo a partir de 3 a 6 meses de la infección, ¿sí? Así que suelen permanecer bajos a medida que transcurre de la enfermedad. ¿Qué pasa con el rosa de Bengala? Se utiliza también como test de screening, y el antígeno utilizado es también una suspensión de Brucella abortus, de Brucella abortus, ¿sí? Se enfrenta también a suero sin diluir del enfermo, y vamos a ver posteriormente una foto en la diapositiva. Dentro de las técnicas de confirmación tenemos la seroaglutinación tras tratamiento con el suero con mercaptoetanol, ¿sí? Que es una modificación de la seroaglutinación en la que se usa solución salina, y el mercaptoetanol es un compuesto que destruye las moléculas de IgM. Entonces la molécula de IgM pierde su capacidad aglutinante y no interfiere con la inmunoglobulina G, que son las que realmente cuantifico una vez que hago la técnica de seroaglutinación con mercaptoetanol, ¿sí? Después tenemos la prueba de Coombs, que es la menos utilizado, y finalmente tenemos el CELISA, que se hace en centros de referencias, que es un ELISA de competición que utiliza anticuerpos monoclonales. Acá tenemos una foto de lo que es un rosa de Bengala en grumos, ¿ven? Positivo, presencia de anticuerpos que aglutinó, negativo, no aglutinó, rosa de Bengala. Y acá vamos a ver reacción de Hadelson, ¿sí? Positivo, negativo, anticuerpos no aglutinantes, anticuerpos aglutinantes. Como hablábamos de Brucella canis, como no tienen ausencia de antígeno O, tenemos que usar CELISA. El CELISA, cuando uno tiene el antecedente epidemiológico de la tenencia de perros de dudosa epidemiología que pueden llegar a tener brucelosis, ya tenemos que pedirle el CELISA, que es el ELISA de competición que utiliza los anticuerpos monoclonales para una región determinada y de un epitope específico, ¿sí? Tiene una sensibilidad y una especificidad de 100%.
Finalmente, cuando hablamos del diagnóstico de brucelosis, tenemos que tener una sospecha clínica. Y el diagnóstico se hace con hemocultivos, con serología, pidiendo técnicas de tamizaje y técnicas confirmatorias. Si hay una lesión focal, se pide una biopsia de médula ósea, se manda a cultivo y se pide anatomía patológica. En la anatomía patológica uno va a encontrar un granuloma. Uno va a pedir una tinción de Giemsa y va a encontrar un granuloma. En el granuloma va a encontrar bacilos gram negativos, ¿sí? Pero hay que cultivar y ver que eso sea una brucela, ¿sí? Y hay que hacerle sensibilidad a esa brucela. Hay que pensar en brucelosis, hay que hacer el interrogatorio dirigido cuando uno tiene un paciente con síndrome febril prolongado. Con respecto a la serología, es muy frecuente la consulta por una serología, por un test del Hadelson positivo, que se hace con un paciente que va a un banco de sangre a donar sangre y tiene un test de Hadelson positivo, que es una técnica de tamizaje y el paciente no tiene antecedentes epidemiológicos, no tiene síntomas. Bueno, entonces eso hay que evaluarlo en su conjunto. Eso no nos avala a nosotros a poner un tratamiento para brucela, que es un tratamiento prolongado con 2 drogas. Entonces, el contexto es un resultado negativo del diagnóstico directo microbiológico no descarta la infección porque tiene poca sensibilidad y alta especificidad. Un resultado negativo en una sola muestra tampoco descarta la infección. Un resultado positivo en las pruebas serológicas es o infección activa, anticuerpos que persisten después de la infección, que quiere decir que el paciente se recuperó, exposición a un microorganismo que puede tener reacción cruzada con brucelas. Por lo tanto, todo tiene que estudiarse en su conjunto. En general, las infecciones crónicas por brucelas, la IgM suele durar mucho tiempo y la IgG también. Y lo que se encuentra cuando el paciente recae es que el IgG vuelve a aumentar, vuelven a aumentar los títulos. Uno lo que ve es un aumento de los títulos de IgG en el tiempo, además de la manifestación clínica. Uno tiene que ver todo en su conjunto. Si bien la foto no nos permite ver bien, esto es lo que se hace en el laboratorio de referencia de la LIS de brucelosis, cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, que se le pide por un síndrome febril inespecífico, prolongado, porque realmente el paciente fue a un banco de sangre y le hicieron un diagnóstico con un técnica de Hansen positivo, uno lo manda al centro de referencia y fíjense que le hacen todas las pruebas, ¿sí? Le hacen aglutinación en placa, rosa de Bengala, un BPA, una aglutinación en tubo, un mercaptoetanol, fijación de complemento, ELISA y le hacen cultivos también. Si hay dudas, se le repite a los 15 días. O sea que con una técnica, la idea es que ustedes se queden acá, es que con una técnica sola no hacemos serológica, no hacemos diagnóstico. Que en estas patologías necesitamos la epidemiología y el diagnóstico microbiológico, tanto directo como indirecto. ¿Qué pasa con la brucela y los alimentos? La durabilidad, fíjense, es viable 75 días en fetos de animales, 10 días en la leche a 10 grados, 10 días en el agua a 25 grados, 30 días en helado, 142 días en la manteca y 2 meses en los quesos, ¿sí? Esto es en alimentos no pasteurizados. La prevención de la brucelas. No hay vacunas disponibles para uso humano, ¿sí? Hay que educar al trabajador, hay que usar provisión de suministros adecuados para el trabajador rural, para el veterinario y para el trabajador de laboratorio. Vacunación para los animales, pasteurizar los productos lácteos y consumir las carnes bien cocidas. ¿Cómo se controla un caso confirmado? Se controla al paciente, se le da tratamiento antibiótico, se informa al paciente y a la familia sobre la enfermedad, los reservorios, los métodos de transmisión y los métodos de prevención de la brucelosis. Se hace una denuncia. Estas patologías que vamos a ver hoy, la zoonosis, son de denuncia obligatoria. Se realiza una investigación epidemiológica sobre la fuente de la infección.
¿sí? Sobre el consumo de leche, los quesos y otros lácteos no pasteurizados, la ocupación del paciente y los potenciales casos expuestos a dicha fuente. Se hace notificación obligatoria a través del sistema, ¿sí? Que se llama CISA. Se le hace una notificación obligatoria. Bueno, ahora vamos a pasar a una zoonosis parasitaria, que es la triquinosis, producido por el nematodo Trichinella spiralis. Recuerden que es un nematode de ciclo completo, porque tenemos en los estadios adultos en el intestino, dentro del sincicio en el duodeno, y los estadios larvarios también en el intestino y en el músculo estriado. Teníamos una fase intestinal, una fase migratoria y una fase a nivel muscular. La forma de presentación de la triquinosis generalmente es por brote y se produce en general luego de la ingesta de productos chacinados no controlados en forma doméstica, ¿sí? Si uno empieza a revisar, siempre hay brotes lo que es en el Gran Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe y en Mendoza. Si uno mira, esto es viejo igual, sobre los últimos brotes grandes de los últimos años, en el año 18 tuvimos 310 casos en las localidades de Pehuajó, Bahía Blanca, Villarino, General Las Heras, ¿sí? La Punilla. Después en San Luis hubo un brote familiar, Después en Córdoba, la fuente se originó por el consumo de chorizos, salames y carne fresca de cerdo, de faena no autorizada. Y en Bahía Blanca se produjo por la ingesta de chacinado de origen casero. Y en Pehuajó, de una fuente no comercializado. Y fíjense, de los focos, algunos fueron brotes humanos, otros fueron focos silvestres, ¿sí? Y todos fueron por la comercialización de los productos. Cuando uno mira la evolución de la infección parasitaria, esto es interesante, porque en general cuando una persona come el embutido, no todos el embutido tiene la misma carga parasitaria, y eso es importante, porque todos pueden comerlo y no tienen la misma carga parasitaria, o sea que no necesariamente todos van a tener síntomas, algunos pueden tenerlos y otros no. El periodo de incubación, si uno empieza a ver este gráfico de abajo hacia arriba, es de 1 o 2 semanas. En verde podemos ver la fase entérica, que si ustedes recuerdan es el momento que uno ingiere el quiste, se desenquista, se libera el L1, se diferencian del E1, hacen todo el paso de L4, diferencian en macho y hembra, empiezan a copular, ¿sí? Ahí ya fíjense, pasan 10 días, y de la cópula la hembra queda grávida y empieza a larviponer, perdón. Acuérdense que no ovipone, sino que directamente nacen las larvitas recién nacidas y hacen migración linfohemática, ¿sí? Y ahí llega la fase parenteral, que es la azul. En la fase parenteral, que es a partir aproximadamente de la semana 2-3, las larvas recién nacidas van a ser una fase sistémica. En esas fases sistémicas van para todos lados las larvas, desde el sistema nervioso central, al pulmón, al corazón. Tenemos larvas, helmintos migrando. En esa parte del mintos migrando, fíjense, vamos a tener fiebre, ¿sí? Eosinofilia, decaimiento. Y ahí el paciente va a tener síntomas sistémicos. A medida que pasa el tiempo, estas larvas van a encontrar su lugar para poder terminar sus días, es decir, van a impactar en el músculo. Y ahí va a empezar la fase muscular, ¿sí? Y esto va a pasar aproximadamente, si buscamos, 3 a 4 semanas. Y una vez que impactan las larvas en el músculo, se va a empezar a formar la célula NERS. Y ahí, a medida que impactan, van a empezar las mialgias, el aumento de la CPK, el aumento de la alteración del hepatograma, ¿sí? El dolor muscular, que es a predominio de miembros inferiores, de los músculos oculares. Pero mientras tanto, los síntomas van a ser generalizados, ¿sí? Uno muestra este cuadro
muy sistemático y por parte, pero en general todo va a depender de la carga parasitaria, ¿sí? Y puede darse en forma segmentada o todo junto. Pero es interesante ver que los anticuerpos, ¿sí?, empiezan a aparecer en forma tardía, ¿sí?, a partir de la segunda o tercera semana. Por lo tanto, yo no puedo a veces esperar que aparezcan los anticuerpos para dar el diagnóstico al paciente. La eosinofilia es temprana y es muy alta, y junto con el antecedente del brote, de la ingesta del chacinado, es lo que me tiene que a mí permitir el diagnóstico precoz. Tenemos fiebre, eosinofilia, edema preorbitario y conjuntivitis, ¿sí? Y el antecedente epidemiológico de haber consumido chacinados. Eso me tiene que hacer pensar a mí que el paciente puede tener una triquinosis. Y acá tenemos entonces cómo hacemos el diagnóstico: la epidemiología, la aparición en brotes, la ingesta de chacinados de cerdo y la diarrea, pues, y las manifestaciones clínicas. A ver, diarrea, fiebre, dolor abdominal, mialgias, inyección conjuntival, eosinofilias muy altas, aumento de la CPK, aumento de la GOT, de la GPT, mioglobinuria. Y el diagnóstico, y voy a tener una ELISA que voy a confirmar o con un Western blot. Pero ojo, los anticuerpos aparecen tardes. Yo puedo tener una primera serología que es negativa, por lo tanto la tengo que repetir a la segunda semana. Entonces, se recomiendan analizar muestras seriadas a partir del inicio de los síntomas. Le hago a la primera semana, a la segunda semana y al mes, ¿sí? Una serología negativa, la primera serología negativa no me descarta nada. A ver, si en la pregunta del examen dice, la biopsia es diagnóstico, visualizar la larva en el músculo, ¿es diagnóstico de certeza? Y sí, porque yo estoy viendo la larva de triquinela. Ahora, ¿es un diagnóstico sensible? Y no, porque yo no voy a estar haciéndole biopsia al paciente para ver dónde encuentro la larva. Es un diagnóstico cruento y poco sensible. Es un hacer biopsia muscular es un diagnóstico cruento, poco sensible y muy específico, ¿sí? El diagnóstico de triquinosis en la Argentina se hace por serología, ¿sí? No buscamos nada en materia fecal. El diagnóstico de triquinosis no se hace buscando huevos ni en materia fecal, ni machos, ni nada, ni machos ni hembras de parásitos en materia fecal. Por favor, chicos, recuerden eso. Se hace por diagnóstico serológico y por epidemiología. Si algún día ven un paciente así, por favor no le digan que lo picó una abeja, ni que tiene insuficiencia cardíaca, ni que tiene alergia. Pregúntenle si comió algún tipo de chacinado, si viajó a Merlo o a algún lado y compró, ¿sí? Bajó del ómnibus en alguna excursión y compró algún choricito, alguna mondiolita. Por favor, la triquinosis es una enfermedad grave. Ustedes sepan que los estadios larvarios impactan en los músculos respiratorios. Puede dar miocarditis, si bien no enquistan en el músculo, en el corazón, pasan y dan miocarditis eosinofílica, dan infartos, dan alteraciones, ¿sí? Y dan encefalitis. O sea que hay que detectar rápidamente, ¿sí?, la triquinosis, por favor. Fíjense en el edema bipalpebral y la hemorragia conjuntival, ¿sí?, de estos pacientes. ¿Cómo la prevenimos? Bueno, primero hay que criar en forma higiénica los cerdos. ¿Sí? Tiene que haber porquerizas bien construidas, limpias y alejadas de los basurales. ¿Cómo se los controla? Mediante la digestión artificial. Se toma la lengua del cerdo o el diafragma del cerdo, se le pone pepsina, un poquito de agua, ¿sí?, ácido clorhídrico, se lo incuba, se lo filtra, ¿sí?, y uno busca las larvas. Si encontramos las larvas, ¿sí?, las L1, se mata toda esa tanda de cerdos. Es una forma de controlar a los animales. Esto se llama digestión artificial. Fíjense que cuando nosotros ponemos el pedazo de carne de cerdo,
lo procesamos con pepsina, agua y ácido clorhídrico, hacemos una especie, ¿sí?, de estómago, de condiciones estomacales, donde se digiere todo el contenido de la carne. La prevención de la triquinosis, ¿cómo se hace? Hay que consumir la carne y derivados frescos bien cocidos hasta que desaparezca el color rosado, aproximadamente una temperatura de 71 grados. El salado o ahumado no es suficiente para matar al parásito. Los productos derivados chacinados y embutidos, ¿sí?, jamón, panceta, longaniza o chorizo, hay que comprarlos en productos habilitados. Hay que verificar la etiqueta que haya sido elaborado por empresas autorizadas, donde se vea la marca, el lote, la fecha de elaboración y vencimiento, el establecimiento elaborador y el registro de la autoridad sanitaria. No hay que vender ni comprar alimentos en la venta callejera. Y los productos de caza, es importante que las carnes destinadas al consumo sean sometidas a una inspección veterinaria post-mortem. Pasando al Echinococcus granulosus, que produce la hidatidosis, recordemos que tiene un ciclo indirecto, que el hospedero definitivo es el perro, que tiene el parásito adulto en el intestino, y los hospederos intermediarios son el ganado, por ejemplo, las ovejas, las cabras, las vacas y los cerdos. El mejor hospedero intermediario, recordemos que es la oveja, porque produce protoscólices con mayor cantidad de glucógeno que permiten que el parásito adulto se desarrolle tenga mayor capacidad de desarrollar parásitos adultos en el perro. El ganado es el hospedero intermediario habitual, mientras que el hombre es el hospedero intermediario accidental. Si volvemos al ciclo, no nos tenemos que olvidar que el mecanismo de infección para el hospedero definitivo, es decir, el perro, es el carnivorismo a través de la ingesta de las vísceras contaminadas con el quiste hidatídico, que contiene los escólex, que una vez que sean ingeridos por el perro, van a diferenciarse a parásito adulto en el intestino. En cambio, para los hospederos intermediarios habituales, ¿sí?, como el ganado, y para los hospederos intermediarios accidentales como el hombre, el mecanismo de infección va a ser el fecalismo a través de la ingesta de los huevos que tienen las oncóferas dentro. Una vez que son ingeridas las oncóferas, van a penetrar la pared intestinal y van a ingresar al hígado, ¿sí?, como primer filtro, donde se va a formar el quiste hidatídico. ¿Cómo es la estructura del quiste hidatídico? Bien, primer concepto. Quiste hidatídico es cuando hablamos de las tres capas. La adventicia, que es la capa que pone el huésped, la cuticular y la membrana germinativa. La cuticular y la germinativa son las capas que pone el parásito. La adventicia es la respuesta inflamatoria del hospedero que se forma a medida que el quiste va creciendo y comprime los órganos circundantes, ¿sí? Bien. ¿Cómo está compuesto el quiste de adentro hacia afuera? Tenemos una membrana germinativa, que es una monocapa, de los cuales por brotación, que es un mecanismo de reproducción asexuada, van a brotar las vesículas prolígeras. De estas vesículas prolígeras van a brotar los protoescólex, ¿sí? Luego tenemos la membrana cuticular, que es una membrana acelular, que es fibrosa, que tiene colágeno y que solo permite ingresar líquido y nutriente dentro del parásito. Y la capa más externa, como dijimos anteriormente, es la capa adventicia, que está formada por la respuesta inflamatoria del hospedero, por neutrófilos, por eosinófilos, por linfocitos y plasmocitos. La adventicia no está ni en el hueso ni en el pulmón. Podemos ver en otros gráficos, por ejemplo, en la parte acá anaranjada, encontramos a los protoescólex, ¿sí? Este es el protoescólex con los ganchitos. Esto está invaginado y acá está evaginado. Y estas son las vesículas prolígeras, ¿sí?, con los escoles dentro. Dentro del quiste hidatídico hay arenilla lactídica, que es el resto de todas estas estructuras
que van quedando cuando se van disgregando. Hay proteínas del parásito, está el antígeno 5, ¿sí? Que nos sirve para el diagnóstico. Hay sales que son y todo esto es muy antigénico, y lo que va a hacer que cuando se rompa el quiste, el paciente tenga una reacción de hipersensibilidad. La localización más frecuente del quiste hidatídico es en el hígado y luego en el pulmón. Después, como pueden ver, tenemos otras localizaciones menos frecuentes, como el vaso, el riñón, peritoneo, cerebro, columna y corazón. Recuerden que no forma adventicia ni en el pulmón ni en el hueso. En las fotos podemos ver, esto es un hígado de vaca, donde vemos un riñón poliquístico, ¿sí? Y un pulmón acá de humano, fíjense, donde podemos ver el quiste hidatídico. El diagnóstico de la hidatidosis también tiene 3 patas. El antecedente epidemiológico, uno al paciente le pregunta dónde nació. Fundamentalmente todo nuestro país es un área cosmopolita para hidatidosis, ¿sí? Todo lo que es área rural. Uno le pregunta si vivía cerca de alguna chacra, si los vegetales eran recolectados en una chacra, si tenía cercas en la chacra, si era agua potable con lo cual regaba los vegetales, si tenía los perros y si los perros eran desparasitados, qué le daba de comer a los animales, si le daba alimento balanceado o si los animales eran alimentados con vísceras de animales recién carneados, porque si le damos las vísceras de los animales recién carneados, hay posibilidad de ¿qué? De darle los quistes hidatídicos, que tengan el escoles del parásito. Y si tienen el escoles del parásito, ¿qué significa? Que es la cabecita del parásito. Y cuando el perro se coma eso, como el perro tiene una temperatura corporal intestinal adecuada, ese escoles va a poder crecer y desarrollar el parásito adulto, ¿sí? La teña adulta. Entonces uno pregunta en la epidemiología. Después el paciente, el diagnóstico lo vamos a hacer por tamizaje. ¿Qué tipo? Sabiendo cuál es la localización más frecuente, que es el hígado y el pulmón. O sea que se va a hacer ecografía y radiografía de tórax. Con eso nosotros aumentamos la sensibilidad casi a un 100%. Por eso en las áreas donde hay alta prevalencia de hidatidosis, uno va y lleva un ecógrafo para hacer tamizaje de esas poblaciones. Y la población más frecuente afectada, ¿cuáles son? Los chicos. Incluso si uno a los chicos los trata, los quistes son muy pequeños y con el tratamiento solamente pueden mejorar. Y si queremos hacer un diagnóstico de certeza, finalmente, vamos a usar ¿qué cosa? La serología. La serología va a poner el broche final porque vamos a ver los anticuerpos frente al parásito. Pero ¿qué pasa? La hidatidosis tiene distintos estadios. Nosotros tenemos el quiste estéril, el quiste redondo con todas sus membranas intactas, con la membrana prolígera, la membrana cuticular, la membrana adventicia que se va formando. A medida que pasa el tiempo, el quiste se va destruyendo, ¿sí? Las membranas se van rompiendo y van dando distintos signos característicos que ustedes pueden ver en los libros el signo del camalote, porque la respuesta inmune va tratando de atacar todo lo que son las membranas y el quiste se va fibrosando. Esa destrucción del quiste hace que se permeabilice la membrana, las membranas del quiste, y permitan que salgan los antígenos al exterior y el hospedero se sensibiliza. Y ese es el momento donde nosotros recién podemos hacer diagnóstico serológico. Nosotros podemos tener un paciente con epidemiología, con una imagen hepática, pero la serología es negativa y eso no nos descarta que el paciente tenga hidatidosis, ¿sí? O sea que una serología negativa no descarta que un paciente con antecedentes epidemiológicos y una imagen compatible con quiste hidatídico en una ecografía tenga hidatidosis. Finalmente el diagnóstico definitivo lo va a tener la anatomía patológica, ¿sí? Las áreas endémicas es toda la Argentina, ¿sí? Antes, cuando yo era estudiante, hablábamos que era el sur, se relacionaba con la oveja y con el perro. Nosotros ahora decimos que la hidatidosis es una parasitosis cosmopolita
que se relaciona con la tenencia, la crianza del ganado, la alimentación mediante vísceras al perro, la falta de desparasitación del perro y obviamente los hábitos de fecalismo de la gente, porque no hay una buena higiene de los alimentos. Y fíjense que estos distintos focos también que ustedes ven en distintos colores se relacionan con el mejor hospedero intermediario que va a permitir, ¿sí?, tener el mejor parásito adulto en el perro para poder mantener viable la parasitosis. ¿Cómo es el diagnóstico hoy de hidatidosis? Volviéndome a cuando yo era estudiante, el diagnóstico de hidatidosis era mediante la serología, no se hablaba que las imágenes eran diagnóstico de hidatidosis. Para los microbiólogos, para los parasitólogos, el diagnóstico de certeza es: vemos el parásito, vemos el microorganismo, le ponemos el nombre o vemos la respuesta inmune. Lo de ver un parásito en una resonancia, en una ecografía, no existía, era de ciencia ficción. Y hace muchos años empezaron distintas clasificaciones imagenológicas, entre comillas, donde uno puede ver el desarrollo o la evolución de un estadio parasitario, como en este caso el quiste datídico en el hígado, o un cisticerco, los estadios de quistes del cisticerco en sistema nervioso central en una tomografía. Y eso nos permite hacer diagnóstico de certeza sin ser invasivos. Por lo tanto, el método diagnóstico de tamizaje es la ecografía para la hidatidosis en el día de hoy. Y fíjense la sensibilidad y la especificidad que tiene. Y la radiografía de tórax. A nivel de pulmón, el parásito en general se localiza a nivel del lóbulo superior o del lóbulo inferior. Sí, y puede ser asintomático. Esta ecografía es característica y pueden ver cómo están las membranas desprendidas. Hay una clasificación que no nos lleva al tema de la clase, donde uno ve a partir de toda la evolución del quiste, el estadio del quiste sano, del quiste estéril, del quiste que se va complicando a medida que se va degenerando con el tiempo hasta que está muerto y está calcificado. Depende a esa evolución del quiste, al tamaño del quiste, uno decide el tratamiento del paciente. Si se opera, si se da tratamiento antiparasitario solamente, o si se da tratamiento antiparasitario y además se tiene que operar, o si directamente no se hace nada. Por ejemplo, un quiste calcificado es un quiste muerto. No tenemos que hacer ningún tratamiento antiparasitario. Y la profilaxis es el control y tratamiento de los perros infectados. Ahora se los desparasita. Antes se mataba al perro. Educación sanitaria, la vigilancia epidemiológica, control de las faenas, el cambio de hábitos de trabajador y la legislación adecuada. Hay una vacuna que está aprobada a partir del año 2011, que es una preparación, ¿sí?, que se utiliza a partir de los genes de las oncóferas de ovejas, o sea que solamente sirve para la cepa de ovejas y de caprinos, y que es muy útil y tiene hasta un 100% de protección para el ganado, ¿sí?, que es la Idatil. Esta vacuna no es gratis y hay que pagarla. Bueno, la fiebre hemorrágica argentina, vamos a empezar con la epidemiología. Los casos humanos asociados a este virus, ¿sí?, corresponden a pacientes que provienen de zonas rurales de la pampa húmeda argentina y trabajan en la cosecha del maíz, lo que se traduce, como saben, en una mayor incidencia estacional en el periodo comprendido entre los meses de abril y junio. ¿Cuál es la región en que se registran mayores casos de fiebre hemorrágica argentina? Son las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, como pueden ver en el dibujito. Los calomis, que son estos ratoncitos muy lindos, es el ratón maicero o la laucha de campo, son el reservorio del virus. Estos ratones comen todo lo que pueden y causan muchos problemas económicos por todo lo que destruyen. El ratón elimina el virus al medio a través de la saliva y de la orina, y el virus se esparce por todos lados. Llega al hombre a través de las siguientes vías: heridas en la piel,
objetos contaminados en la boca, vegetales contaminados, eh, el viento, todo lo que sea semillas que lleven el viento, pueden entrar todo lo que lleve a la boca o a los ojos y tomar contacto con mucosas. La población de riesgo más importante es los hombres porque son los que trabajan en el campo. El agente, como saben, es el virus Junín y los huéspedes naturales, repitiendo, son los roedores silvestres. En los roedores infectados el virus cumple un ciclo que permite que se mantenga el virus en la naturaleza. En los roedores hay viremia y títulos de virus altos en todo el cuerpo, pero mucho más en la saliva. Los roedores presentan infecciones crónicas con eliminación persistentes del virus, que va a contagiar a roedores sanos y contaminan el medio ambiente, a partir del cual el hombre se infecta accidentalmente. Los casos de los pacientes que tienen esta infección son pacientes de áreas rurales, ¿sí? Las personas se contaminan a partir de microabrasiones, como dijimos antes, en la época de la cosecha del maíz. Y la transmisión es, como dijimos también, por medio de microaerosoles contaminados a través de todo lo que es la vía aérea superior, ¿sí? Los ojos, a través de la mucosa conjuntival y sobre todo cuando empieza la cosecha mecanizada. Fíjense, hay inhalación de aerosoles y el ingreso por mucosas. Bueno, el diagnóstico se basa en epidemiología, el diagnóstico clínico y el diagnóstico de laboratorio. En la epidemiología ya hablamos, las áreas geográficas en Argentina son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Se relaciona con la cosecha del maíz, sobre todo la cosecha mecanizada. El grupo etario son hombres adultos y adolescentes. Y está relacionada, obviamente, el reservorio más importante son los ratones. El diagnóstico clínico, los pacientes van a tener un síndrome febril, ¿sí? Con un cuadro de vías aéreas superiores que evoluciona a formas graves, ¿sí? A cuadros respiratorios severos y diátesis hemorrágica, es decir, tendencia al sangrado por plaquetopenia. El periodo de incubación es de 1 a 2 semanas. Lo característico entonces en el laboratorio es plaquetopenia, leucopenia, proteinuria en el sedimento urinario, proteinuria, y en el sedimento urinario patológico van a encontrar unas células grandes, redondas y vaculares, que son las células redondas de Milani, ¿sí? Que las podemos ver en el dibujito. La eritrosedimentación es normal, que es una de las características patognomónicas de estas fiebres hemorrágicas. Acá podemos ver, el paciente tiene inyección conjuntival, edema bipalpebral y el ribete gingival, que es el aumento, el enrojecimiento de las encías. Ojo que estas manifestaciones clínicas nosotros las podemos ver en otras patologías, podemos ver en el hantavirus, las podemos ver en la leptospirosis, ¿sí? Pero lo que nos va a ayudar al diagnóstico diferencial es el antecedente epidemiológico, ¿sí? Y muchas veces el laboratorio. Pero siempre juegan estos síndromes febriles inespecíficos en el diagnóstico diferencial, una leptospirosis, dengue, hantavirus. O sea, muchas veces el diagnóstico clínico de los síndromes febriles inespecíficos, uno está obligado a conocer los antecedentes epidemiológicos para saber qué estudios tiene que pedir para el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico. En este esquema se observa muy bien la correlación de la evolución natural con la toma de muestras para el diagnóstico. El aislamiento del virus en la etapa aguda se hace con PCR. Fíjense que entre el 10 y el día 20 de la enfermedad, ¿sí?, podemos aislar el virus una vez que se produjo el contagio. Es el periodo de viremia. Y posteriormente podemos aislar anticuerpos, ¿sí? Las técnicas de aislamiento e identificación viral en los cultivos que se utilizaban antes fueron reemplazadas por técnicas de biología molecular. El diagnóstico indirecto se realiza por seroconversión serológica, tanto en la etapa aguda y de convalescencia, y se utilizan técnicas de ELISA o técnicas de neutralización. Lo que se hace habitualmente es tomar una muestra de sangre,
La primera, suero para serología y sangre para PCR. Y administrar en forma urgente plasma de pacientes convalecientes. Luego se toma la segunda muestra de suero en la fase de convalecencia, aproximadamente a los 60 días, para evaluar la seroconversión. Este es el diagnóstico, un resumen del diagnóstico de fiebre hemorrágica argentina, según el periodo de la enfermedad, en el periodo agudo, antes de administrar el plasma del convaleciente, le voy a tomar una muestra de sangre al paciente para estudiar IgM e IgG por ELISA o por neutralización y una muestra de coágulo para hacerle PCR y se lleva al laboratorio. Posteriormente, en la fase de convalecencia, que es entre los 30, 60 y 90 días, voy a buscar IgG para evaluar seroconversión. En el caso de muerte, se le hace a los tejidos histopatología e inmunohistoquímica. Recuerden que la fiebre hemorrágica argentina es una enfermedad de notificación obligatoria. Para prevenir la fiebre hemorrágica argentina tenemos la vacuna virus vivos atenuados, que es la Candid 1, que logró disminuir los casos anuales a partir de su administración a trabajadores rurales. Tiene un 95% de efectividad y se administra a personas de riesgo entre 15 y 65 años. Es una sola dosis. La vacuna cumplimentó los requisitos técnicos en una normativa que tenía y fue aprobada y ha logrado tener una eficacia del 95%. Los anticuerpos que se producen por esta vacuna se detectan a partir del día 15 post-vacunación y el sexto día post-vacunación más del 90% de los vacunados desarrollaron su respuesta inmune. Está contraindicada en inmunocomprometidos y contraindicada en embarazadas porque es una vacuna a virus vivos atenuado. Otra cosita, ¿cuál es el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina? Bueno, para esta enfermedad existe un tratamiento eficaz que es la transfusión de plasma inmune, es decir, de plasma proveniente de personas que padecieron fiebre hemorrágica argentina y se curaron. Cuando este plasma se administra dentro de los primeros 8 días de la enfermedad, la mortalidad disminuye a menos de un 1%. El tratamiento de la administración de este plasma no está exento de complicaciones, ¿sí? Y por otro lado, el 10% de los enfermos de fiebre hemorrágica argentina tratados con plasma inmune puede observarse que en la convalecencia, es decir, cuando pasa la enfermedad aguda, tengan algún trastorno neurológico, pero con buena evolución, ¿sí? Por lo tanto, lo más importante es contar con la vacuna que está dentro del programa Programa Nacional de Vacunación para las personas que tienen riesgo de de infectarse por fiebre hemorrágica argentina. Bueno, pasamos a la epidemiología de esta bacteria, que es la leptospirosis. La forma de transmisión es a través de piel erosionada o de mucosas orofaringeas, nasal o ocular. Pueden penetrar por piel sana si el cuerpo, ¿sí?, permanece mucho tiempo en el agua, por ejemplo en el caso de las inundaciones. Otra cosa, no se sabe si hay transmisión directa de persona a persona. La mayoría de los casos corresponden a jóvenes entre 20 y 40 años, con más frecuencia a hombres que mujeres. Es una zoonosis de distribución mundial que es más frecuente en zonas tropicales y afecta a animales domésticos y rurales. El hombre se infecta por contacto directo e indirecto con los animales. La leptospirosis se puede presentar tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Sin embargo, tenemos exposición ocupacional, ya sea en veterinarios, criadores de animales, agricultores, y exposición recreacional en excursionistas y en exploradores. Los reservorios, como podemos ver acá, son los animales salvajes como los domésticos. Acá tenemos los roedores, pero también podemos tener las vacas, los perros, ¿sí? El hecho es porque el pH alcalino de la orina favorece la supervivencia de la leptospira.
de, por ejemplo, 1 mililitro de orina de vaca puede contener hasta 100 millones de microorganismos. Y el hombre, como tiene una orina relativamente ácida para la leptospira, no es un buen reservorio. Y esto es muy importante porque cuando uno tiene un perrito con leptospirosis, uno le tiene que enseñar al dueño cómo tiene que higienizar la casa y explicarle que el animal, el perro, va a eliminar durante bastante tiempo leptospiras en orina, ¿sí? Y contaminar el ambiente. Los vehículos, recuerden si es el agua dulce, que puede ser contaminada con animales, contaminada con orina de animales, el suelo. Cuando hablamos de transmisión directa, el de transmisión indirecta es la más frecuente y es la que ocasiona brotes epidémicos. Y es por contacto de las mucosas o la piel con agua, barro, que es el lodo, terrenos o vegetación con orina de animales infectados. Y esto es lo que pasa en las inundaciones. Cuando uno habla de las zoonosis en época de desastres, uno piensa en la leptospirosis, ¿sí? Por eso a la gente que va a trabajar a las inundaciones, uno le administra profilaxis para la leptospirosis. La transmisión directa es en casos aislados. Es por un contacto con sangre, tejido u órganos o orina de animal infectado. O raramente, ¿sí? Tengan en cuenta raramente, por ingesta de aguas o alimentos contaminados a través de lesiones que uno tenga en la boca. La transmisión entre los animales es mediante el contacto directo o indirecto de un animal infectado, ¿sí? Con otros animales infectados. Es decir, que vos tengas un perrito infectado y tenga contacto con otro perro que no está infectado. Todo esto yo se los quiero recalcar bien porque siempre en los exámenes hay dudas cuáles son los mecanismos de transmisión de la leptospira. Entonces, que quede claro que la transmisión indirecta y en brotes epidémicos es la más importante, ¿sí? Y que ingresan a través de piel erosionado de mucosas orofaringeas, nasal o ocular, y es la forma más frecuente. Recordar, el roedor, ¿sí? O los animales liberan leptospiras en la orina por tiempos más prolongados e infectan al hombre, ¿sí? A través de la orina. Fíjense una cosa, que no es el roedor solamente, sino el ganado, ¿sí? Y los perros domésticos también pueden infectar al hombre a través de la orina. Esta es los mecanismos de transmisión. En esta diapositiva podemos ver la evolución de la infección en el hombre y la relación con el diagnóstico. El periodo de incubación es aproximadamente de 2 a 20 días. Fíjense que la leptospira la vamos a encontrar presente en sangre aproximadamente entre una semana y un poquito más. Puede ser más fluctuante en la segunda semana. Leptospiras en líquido cefalorraquídeo a mitad de la primera semana y a mitad de la segunda semana, fundamentalmente. En los reservorios, como habíamos dicho antes, en los animales, la leptospiruria empieza al final de la primera semana y es prolongada porque la orina es alcalina. La orina en los individuos, en las personas, encontramos la leptospira al final de la primera semana y hasta casi la mitad de la semana cuarta. ¿Qué pasa con los anticuerpos IgM y IgG? Como pueden ver en el gráfico, los títulos de IgM se incrementan a partir de la primera semana para descender al principio de la semana cuarta. Los títulos de IgG se incrementan a partir de la semana 2 para permanecer prolongados durante mucho tiempo. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico en el laboratorio a grandes rasgos? En sangre podemos aislar a la bacteria en hemocultivos, en la primera semana fundamentalmente, en el líquido cefalorraquídeo desde la mitad de la primera semana hasta la mitad de la segunda semana, en la orina en las personas desde la segunda semana aproximadamente hasta la semana cuarta, y en los anticuerpos en la mitad de la primera semana hasta la semana cuarta. Cuando hablamos de la fase de infección, hablamos de la fase de leptospiremia, que es la primera fase donde tenemos
Leptospira en sangre es donde es efectivo el tratamiento antibiótico. Luego viene la fase de inmunidad, donde el daño en los tejidos está dado por la respuesta inmune frente a la bacteria. Las formas clínicas de la leptospirosis pueden ser la evolución benigna, cuadros pseudogripales, formas que pueden evolucionar en forma benignas, remiten después de tener fiebre, cefalea y evolucionan con cuadros graves, o directamente se puede presentar como la enfermedad de Weil, que es la forma icterohemorrágica, con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, meningitis a líquido cefalorraquídeo, neumonía hemorrágica, ¿sí? Con distrés respiratorias y cualquier manifestación hemorrágica. Como podemos ver, estas son las lesiones que puede tener el paciente con petequias, y acá tenemos un paciente con ictericia. Con respecto al diagnóstico de leptospirosis, los métodos directos pueden utilizarse durante la primera semana de evolución, y las leptospiras pueden recuperarse de sangre y de líquido cefalorraquídeo. Más tarde, en la segunda semana, pueden recuperarse de orina. Para el aislamiento en cultivo se utilizan los medios de Fletcher o de Stuart, que contienen suero de conejo, o el medio que tiene Twin 80 y albúmina bovina. Para la siembra de muestras contaminadas con flora puede agregarse en medios de cultivos inhibidores como el 5-fluoraracilo. Las tinciones que se usan para la bacteria son Giemsa, rojo Congo e impregnación argéntica en los tejidos. No se usa tinción de Gram, y es muy importante recordar que estas bacterias crecen en forma lenta y que los cultivos negativos no descartan la enfermedad. El diagnóstico serológico de leptospira se hace a través de la técnica de microaglutinación. Los anticuerpos antileptospira alcanzan títulos detectables al cabo de la primera semana de evolución de la infección y alcanzan títulos máximos a partir de los 30 días. La respuesta primaria de tipo de IgM-IgG es puesta en evidencia con esta técnica de MAT. Y lo que se produce es un fenómeno de coaglutinación, es decir, la aglutinación simultánea de varios serobares de leptospira. Esta coaglutinación se debe al complejo mosaico de superficie de los distintos serobares del género Leptospira. Este fenómeno de coaglutinación no aparece en la etapa de convaleciente de la infección, por lo tanto no sirve para diagnóstico de fase aguda. Esta prueba de MAT se hace con antígenos vivos o muertos y es el diagnóstico estándar que se utiliza. Para el diagnóstico tiene que demostrarse una conversión serológica en muestras pareadas, es decir, un aumento de 4 veces en el título de anticuerpos apoya el diagnóstico de certeza. También se puede usar PCR como método de elección para el diagnóstico de la leptospirosis, ¿no? ¿Qué es la prueba de MAT? Los anticuerpos de antileptospira, como les dije, son detectables en la primera semana de evolución y alcanzan los títulos en la primera semana, ¿sí? Fíjense, determina anticuerpos aglutinantes y tiene una sensibilidad entre el 92 y una especificidad del 85%. Los falsos negativos se dan porque es fase temprana de la infección y hay que repetir hasta cero conversión y el tratamiento antibiótico previo. Como podemos ver acá, en estos dibujitos, algunos ejemplos de los resultados de la microaglutinación. Por ejemplo, la lámina de control, acá no hubo aglutinación, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, en la lámina D, hay un 75% de aglutinación. Si vamos a la lámina G, hay un 100% de aglutinación. Y esto es un negativo, ¿sí? Uno hace la aglutinación. Dentro de la profilaxis de la leptospirosis está el control de los roedores, el drenaje de aguas estancadas, el uso de guantes y botas de goma en área de riesgo para evitar el contacto, ¿sí? la inmersión prolongada de la piel, el manejo adecuado de residuos sólidos, la protección de agua de consumo, evitando la contaminación coroneína de roedores, mantener redes de agua y alcantarillas, inmunización a animales domésticos y de granja,
inmunización a personal de riesgo, hay una vacuna inactivada trivalente, y la quimioprofilaxis para personas que ingresen a áreas de riesgo por el tiempo que se prolonga la estadía. Es decir, se le da antibióticos. Y como última zoonosis de la clase vamos a hablar del hantavirus. Ustedes recuerdan que este virus pertenece a la familia Buncheviridae y los hantavirus reconocidos en la Argentina están en esta lista que va desde el leishiguanas, el bermejo, el virus orán, Andes, que tiene una transmisión interhumanas, Maciel, pergamino y el HU36964. Todos estos virus producen el síndrome pulmonar por hantavirus. Ustedes saben que es una enfermedad endémica con presentación en primavera y en verano y que el reservorio fundamental son los roedores de la familia Sigmondointineae que tienen un hábitat rural y periurbano. Es el famoso ratón colilargo. Estos roedores eliminan el virus tanto por la orina, las excretas y la saliva. Con respecto a los mecanismos de transmisión del hantavirus, tenemos a partir del ratón colilargo, la mordedura del roedor, la inhalación de aerosoles contaminados por secreciones del roedor, el contacto directo con fomites contaminados con secreciones del roedor y en el caso del virus Andes la transmisión interhumana. Con respecto al roedor, en Argentina y en Chile la fuente de contagio más importante es este ratoncito colilargo que vive en regiones de matorrales y en la periferia de los bosques. Este ratón tiene un hábito nocturno, come semillas y frutos y prefiere la rosa mosqueta y las moras y otras frutas. Los factores de riesgo para hantavirus es haber estado en un área con alta población de roedores y trabajos de granja, actividades de limpieza o ingresar a habitaciones cerradas con alta probabilidad de presencia de ratones como galpones, cabañas, garage o graneros y habitar en zona alta para poblaciones de roedores. Cuando hablamos de inhalación de aerosoles es el mecanismo más frecuente y ocurre preferentemente en lugares cerrados, poco ventilados y con poca iluminación, con presencia reciente de ratones. Estas infecciones son poco frecuentes en lugares abiertos y expuestos al viento. El virus, o sea el hanta, es lábil y no sobrevive demasiado tiempo en contacto con el medio ambiente y sobrevive muy pocas horas al sol. Con respecto al virus Andes, en el año 96 se planteó por primera vez la evidencia epidemiológica y virológica de la transmisión en interhumano. Esto ocurrió en un brote que afectó a 20 personas, de los cuales 18 estuvieron en zona de riesgo. Hubo 2 casos que solamente estuvieron en contacto con hantavirus. Por lo tanto, esas 2 personas, lo más probable es que ya se han contagiado por transmisión interhumana. En este mapa podemos ver la distribución de los genotipos del hanta y sus reservorios según el roedor, ¿sí? Acá tenemos los distintos roedores según la distribución geográfica de los genotipos del virus hanta. Bueno, para que recuerden que lo que estamos estudiando en microbiología en este momento son las zoonosis y la importancia de recordarlas. El año pasado, en febrero, si no se olvidan, hubo un brote interhumano de hantavirus en Epuyén, en la provincia de Chubut, donde hubo aproximadamente 11 defunciones, ¿sí? Y lo que se pudo ver que hubo transmisión interhumana. ¿Cómo se realiza el diagnóstico presuntivo de hantavirus? Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos la fiebre, dolor muscular, el dolor abdominal, astenia, cefalea o disnea, y el paciente puede tener bajas las plaquetas, aumento de los glóbulos blancos con presencia de inmunoblastos, hemoconcentración, es decir que aumenta el hematocrito, y una radiografía con infiltrado intersticial. Lo que produce es el síndrome del capilar pinchado, hay edema intersticial, aumento de la permeabilidad de los alvéolos con transducción de líquido hacia el espacio extraalveolar. Por lo tanto, el paciente tiene edema pulmonar no cardiogénico. Y dentro del punto de vista epidemiológico, en el diagnóstico presuntivo, entra el contacto con roedores silvestres o sus disposiciones, vivir o haber visitado áreas silvestres con
antecedentes de transmisión por hantavirus, contacto cercano de al menos 30 minutos, 48 horas de un paciente diagnosticado con hantavirus, que haya comenzado con los síntomas o que los síntomas ya estén instalados, contactos con secreciones respiratorias o saliva en forma directa o a través de algún elemento sin importar el tiempo de exposición, accidente laboral con materiales biológicos de pacientes con hantavirus, relaciones sexuales con alguien que tenga hantavirus o viaje reciente a zona de brote. Las diapositivas que vimos anteriormente son los antecedentes epidemiológicos y los antecedentes clínicos que hacen el diagnóstico presuntivo, la sospecha del diagnóstico. ¿Cómo cerramos el diagnóstico? Con el microbiológico. Y el diagnóstico microbiológico es muy sencillo, es a través de la detección de anticuerpos IgM o por seroconversión. La IgM indica infección reciente, aparece entre el primer y tercer día después del inicio de los síntomas y se puede detectar hasta el mes. O sea que hacemos IgM. La IgG aparece después y permanece por periodos prolongados. ¿Qué pasa con la PCR? Bueno, la PCR es positiva hasta los 7 o 10 días a comienzo de los síntomas y tiene una implicancia, una importancia epidemiológica. Y obviamente si el paciente fallece, se usa inmunohistoquímica en los órganos. Bueno, dentro de las medidas de prevención, lo que les quiero recalcar, después ustedes pueden leer punto por punto, es el uso de barbijo de alta eficiencia de N95, como que se está usando ahora para todo lo que es el manejo de la vía aérea y de que produce aerosoles en los pacientes con hantavirus, y como el barbijo que se utiliza para los pacientes con varicela o que se usa con pacientes con sarampión, ¿sí? Bueno, se usa para el manejo de pacientes con sospecha o con confirmación de hantavirus, ¿sí? Después, por ejemplo, todo el manejo de un roedor que nosotros encontremos, no hay que tocarlo, hay que limpiar, tirarle al roedor lavandina, dejarlo 30 minutos y luego meterlos con guantes en una bolsa y limpiar todo el área que rodea el roedor y todo lo que pudo haber tocado el roedor con lavandina. La importancia de no usar aires acondicionados y no usar ventiladores en lugares muy cerrados, que hayan estado cerrados mucho tiempo. Bueno, y finalmente, cerrando la clase, lo más importante de esto es tener en cuenta la epidemiología cuando uno encara un síndrome febril prolongado, un síndrome febril agudo, de dónde vino el paciente, cuáles son las ocupaciones que hace el paciente, los contactos, si se produjo en brote el cuadro clínico, si no se produce el brote. Los cuadros clínicos son muy similares, no solamente en la zoonosis, sino y también en las enfermedades transmitidas por vectores. Por lo tanto, la epidemiología es muy importante. Eso nos va a orientar en qué tenemos que pedir, en qué enfermedad y qué infección hay que pensar. Seguramente no vamos a pedir una sola determinación, a veces uno pide de más. Lo importante es pensar en esa patología, porque si no la vamos a pensar, nunca la vamos a diagnosticar y ahí es donde vamos a meter la pata. Bueno, espero que les haya servido la clase y que el año que viene nos podamos conocer o a fin de año. Hasta luego.